Es un gusto presentarte la predicación del domingo de Iglesia Renueva. Quiero oír tu voz. Señor Jesús, damos muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias. Gracias por el pan nuestro de cada día. Este es el pan, Señor. El pan espiritual que necesitamos. Este es el pan que necesitamos para el sustento diario, Señor, espiritualmente hablando. La fortaleza, la gracia, la esperanza que necesitamos. Permítenos entender tu palabra y permítenos ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, he estado pidiéndole al Señor y he estado orando por cada uno de nosotros, por nuestra fe, y que Dios pueda hacer una obra en nuestras vidas, que podamos cada día avanzar en confiar más en Él. Mira, el deseo de Dios es de que tú y yo crezcamos en fe. Ese es el deseo que Dios tiene. El deseo que Dios tiene en su corazón es que tú puedas confiar en Él de una manera como el hijo confía en las promesas de su padre, ¿verdad? Sabes, tú ves a un pequeño y él confía en su papá. A mí me llama mucho la atención cómo mi hijo, cuando yo lo he corregido, que se ha equivocado, él me dice: papá, ya no quiero equivocarme. Y me dice: ¿tú me puedes ayudar a no equivocarme? Yo le digo: claro que sí, yo te voy a ayudar. Papá, entonces tú me vas a dar oportunidades para portarme bien. Claro, tú mismo tienes todas las oportunidades que tú desees tener para hacer lo bueno. Pero me llama mucho la atención cómo confía en su servidor para ayudarlo a portarse bien, a tomar decisiones buenas. Y en esa confianza, escucha, de un hijo hacia un padre, debe estar basada nuestra relación con Dios. De que tú y yo podamos crecer en fe, de que tú y yo podamos crecer en esta fe que Dios nos ha permitido tener, porque es don de Dios. Tú tienes fe no porque seas buena persona. Yo tengo fe no porque sea buena persona, es porque Dios la puso, es su gracia. Él despertó a nuestro corazón, despertó a nuestro espíritu para que pudiéramos tener fe en Él. Y sabes qué, la fe tiene dos caras. La fe para ver un milagro de Dios, una intervención divina, y la fe, escucha bien, para preservar tu convicción por Cristo aún en las pruebas. Son las dos caras de la fe del Hijo de Dios. La fe se trata de crecer, escucha, sembrar y avanzar. Y te voy a hablar en esta mañana de estos tres conceptos. En Colosenses 2:7, acompáñenme todos. Esta mañana yo te voy a estar hablando de una fe audaz. ¿Una fe qué? Colosenses 2:7 dice: arraíguense, echen raíces profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Y dice: entonces la fe de ustedes se fortalecerá. Quiere decir, crecerá en la verdad que se les enseñó. Entonces, Colosenses nos está diciendo: echen raíces en Él, fortalezcanse en su fe, que su fe crezca. Ahora 2 Corintios 9:6 dice: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia ¿qué? Cosechará. Esto nos habla de que la fe se trata de sembrar. ¿Qué dijimos al principio? La fe se trata de ¿qué? Crecer. Y la fe se trata de ¿qué? Sembrar. Escucha, cuando tú siembras una semilla, tú no cosechas solamente otra semilla, tú cosechas fruto.
La fe nos lleva a crecer y la fe nos lleva a sembrar, a confiar en Él. Y sabes, el término de sembrar, el término de dar, de darnos, siempre como que es un tema donde es probada la paciencia, ¿sí o no? Porque tú y yo estamos necesitados de Dios. Y tú y yo estamos necesitados de que Él intervenga. Pero cuando Él nos está hablando de fe, nos está llamando a sembrar. Y el que siembra, escucha con atención, desarrolla paciencia. Yo nunca he visto un agricultor depositar la semilla y al día siguiente estar en el campo y vieja, ¿cómo le hago para que salga rápido el fruto? Ya quiero cosechar. No, él se enfoca en regar, en echar fertilizante, en estar ahí al pie del cañón, ¿no? Estar atendiendo el sembradío. ¿Por qué? Porque el agricultor sabe que la siembra implica esperar. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Te acuerdas de Abraham? La Biblia lo llama el padre de la fe. Un hombre que recibe un llamado de Dios de dejar su tierra y su parentela, y él toma la fe y con toda la fe de su corazón sale sin saber a dónde iba, solo a buscar la promesa de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que la fe nos lleva, amados, a avanzar. Si tú y yo vamos a ser personas de fe, dile al que está enseguida de ti, si tú y yo vamos a tener fe, tú y yo vamos a crecer, tú y yo vamos a sembrar y tú y yo vamos a avanzar. Tú y yo vamos a crecer, sembrar y avanzar. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Ahora tenemos que entender que la fe no tiene nada que ver, no tiene que ver con cierta área de nuestras vidas. Muchas veces pensamos que si tenemos fe va a ser solamente bendecida un área de nuestras vidas. Amados, la fe es integral. Toda nuestra vida, cada área, cada detalle va a estar involucrada si tú decides tener una fe audaz en Cristo Jesús. Mira, te voy a decir, todo lo que hace Dios en nuestra vida es debido a su gracia y su misericordia, su amor, su soberanía también, y también debido a nuestra fe. La fe es importante para cada uno de nosotros. Tú y yo no podemos quedarnos estancados y decir, ya tengo fe. Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le podrías decir a aquel sicomoro, desarráigate y plántate en el mar. Wow, eso está de locos. Pero escucha lo que el Señor estaba diciendo. Aunque tu fe sea pequeña como una semilla de mostaza, es una fe que yo te estoy dando para que se desarrolle, para que crezca, a tal modo de poder ver milagros en mi nombre, a tal modo de poder ver la mano de Dios obrando en tu vida. La fe tiene que crecer, tiene que sembrar y tiene que avanzar. Estamos hablando de una fe audaz que va a permitir que nuestra vida, toda área de nuestra vida, sea bendecida en Cristo Jesús. Mira, observa los siguientes versos. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo es importante la fe? Romanos 14:23: todo lo que no procede de fe es pecado. Mateo 9:29: se hará con ustedes conforme a su fe. Sabes, a mí me impresiona cuando Jesús llegó, escucha, a su ciudad natal. ¿Sabes qué pasó? No pudo hacer milagros. No hizo milagros. Y no fue porque él no quiso, fue porque la gente que dijo, es el carpintero.
es el hijo de José y María, es el carpintero. ¿Qué tiene él de especial para bendecir mi vida? Y por falta de fe en esas personas, Jesús no hizo ningún milagro. Y yo creo que cada cristiano, amados, tenemos un porcentaje de fe y tenemos un nivel de fe. Y sería algo ilógico, escucha, que tu fe se quedara chiquita. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios, escucha, es que tu fe crezca, siembre y avance. Necesitamos entender estos tres conceptos de fe, de lo que implica tener fe. ¿Por qué? Porque si queremos ver a Dios obrando en nuestras vidas, escucha, tú y yo tenemos que aprender a desarrollar una fe audaz. ¿Alguien me está escuchando aquí? Mira, tener fe nos va a ayudar a avanzar a nuestra madurez espiritual. Avanzar en nuestra madurez espiritual. Tú eres maduro, escucha, cuando las pruebas no te hacen retroceder, sino te hacen avanzar. Mira lo que dice Santiago 1, 3, 4. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y no les faltará nada. Cuando tú desarrollas fe, tú desarrollas madurez espiritual. ¿Cuántos quieren madurar espiritualmente? Yo quiero seguir madurando espiritualmente. Yo quiero más de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Cuando hay pruebas, escucha, cuando hay pruebas que tu fe es probada, se puede desarrollar en ti la constancia, la perseverancia que necesitamos. Por eso es necesario que nuestra fe crezca, porque muchos cristianos en las pruebas se desinflan, y cuando no reciben como ellos querían, en el momento que ellos querían, Dios falla. No. Déjame decirte algo. A Dios le importa mucho revelarse a tu vida. Y tú, cuando estés en un momento de crisis, lo que te debe de importar más es entender y poner atención a cómo Dios se te está revelando. Porque en ocasiones pensamos que en el momento de la crisis lo más importante es que ya nos conceda la solución. Ya Dios, órale pues, ahí te va. Pero Dios, escucha, le importa más revelarse a nuestras vidas. Porque es en la crisis donde entendemos quién es Él. Porque es en la crisis donde entendemos que sin Él no somos nada. Escucha, es más importante la revelación que Dios quiere darte de su amor, de su poder, que concederte en tu tiempo lo que estás pidiendo. Dios es vasto, te ama, nos ama y quiere que aprendamos a confiar cada día más en Él. La fe nos va a ayudar a madurar espiritualmente. Escucha, al desarrollar la fe, tú y yo vamos a madurar espiritualmente y vamos a engrandecer nuestra unidad con Cristo y con su iglesia. Cuando tú desarrollas fe, pon mucha atención a lo que te voy a decir. Tú engrandeces tu unidad con Cristo y por lo tanto con su cuerpo. Escucha, Cristo no está desmembrado. Cristo tiene cuerpo y es su iglesia. Si tú quieres a Cristo en tu vida, escucha, desarrolla fe para conocerle más y para estar unido con su visión como iglesia. Este domingo yo anuncié que íbamos a hablar de la visión como iglesia para este 2018. Y este mensaje tiene que ver con eso. Mira, en Hechos 4, 32, 35 dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón, dice, y en espíritu. Cuando tú desarrollas fe, tú eres injertado, escucha, en los propósitos divinos.
Y te tengo una noticia, amada iglesia. Dios quiere usarnos como iglesia. Dios quiere usarnos como su cuerpo. Tú y yo, cuando desarrollamos fe, tú y yo vamos a hacer de este lugar un hogar, no solamente una casa, porque manos construyen casa, pero corazones construyen un hogar para que otros vengan a conocer al Padre Celestial. Y si vamos a desarrollar fe, escucha, lo vamos a demostrar trabajando en unidad. Cuando la gente trabaja en una meta en común, cuando la gente trabaja en un ministerio en común, cuando la gente da para una causa en común, cuando la gente ora por una razón en común, escucha, está más cercana. Y Jesús dijo algo bien claro. No sé si te acuerdas la oración que hizo Jesús antes de ascender al Padre. Jesús oró por sus discípulos, por los 12 y por los que habrían de creer por la palabra de esos 12. O sea, quiere decir por nosotros. Y escucha, una de las cosas por las cuales Jesús oró, Él dijo: Señor, que se amen los unos a los otros entre ellos, para que el mundo sepa que son mis discípulos. Gente que entre a Iglesia Renueva tiene que sentir el respaldo de Dios y de un pueblo que le ama y le acepta tal y como es. ¿Por qué? Porque tú y yo somos aceptados tal y como somos delante de Dios, y como nos ama tanto, comienza un proceso de transformación. Gente que entra por esa puerta, escucha, amado, tiene que seguir sintiéndose amado y aceptado tal y como es. Sea de donde sea, venga de donde venga. ¿Por qué, amados? Porque Jesús no pone peros para venir a Él. Tú y yo tenemos que desarrollar fe, ¿sí o no? Ahora, la pregunta: ¿cómo desarrollo mi fe? ¿Cómo desarrollo esta fe? ¿Cómo hago que crezca? ¿Cómo hago que crezca? Ya se nos quemaron las nochebuenas de afuera. La nevada la secó. Qué feo, ¿verdad? Cuando se marchitan las plantas. Pero qué gozo cuando crecen. Hay una planta en el jardín enfrente, también ya se marchitó, ¿verdad? Ya desapareció. Se aplastó. Una moradita, ¿sí la han visto, las florecitas moradas? Salió de repente, nadie la sembró, nadie la plantó. Y fue un gozo cuando la vimos. ¿No se acuerdan el domingo que la vimos? ¡Ah, qué bonito! Todas las de las macetas marchitas, pero esa bien colorida. O sea, ¿cómo le hacemos para que nuestra fe esté colorida, amados? Esté fresca, esté atrayente, esté atrayente hacia los demás, que tu cristianismo pueda estar impactando a tu familia, a tu alrededor. ¿Cómo le hacemos para que nuestra fe esté fresca y poderosa, creciendo, desarrollándose? Número 1, no dejes de oírla. No dejes de oír la palabra de Dios. No dejes de leer la palabra de Dios. No dejes de meditar la palabra de Dios. Ten buena actitud, escucha. Ten buena actitud cuando recibas la palabra. Romanos 10:17. ¿Alguien lo puede leer? Por favor. Romanos 10:17. Dice: así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. ¿Tú quieres que tu fe esté desarrollada, esté colorida? Tienes que oír, leer, meditar la palabra de Dios. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir, dice, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando toda inmundicia y toda malicia. Amado, yo quiero decirte algo. Cuando tú escuches la palabra de Dios, que vengas a su iglesia o que abras la Biblia ahí en tu casa, pon toda la actitud, escucha, a tener un buen sentir por Dios, a reconocer tus errores delante de Él, a reconocer tus pecados delante de Dios, y escucha, aprovechar la gracia que Dios te está dando para purificar tu vida. Mira, el viernes yo platicaba con mi suegra. Mi suegro
ya está con el Señor. Él falleció hace 6 años, ¿verdad? 6 años. Él recibió un implante de riñón. Entonces ese implante le permitió vivir 15 años más de vida. Fue increíble su vida. Un hombre de fe, de oración, de familia, dedicado a su familia. Y este hombre, escucha, mi suegro, ¿qué crees? No me quería. No, de hecho sí, no me quería. Era muy estricto. Y él me probó y él decía, no me importa que sea pastor. A ver si realmente es un hombre de palabra, es un hombre fuerte. Escucha, dice mi suegra que cuando ellos fueron a recibir el implante, a la operación, había un hombre que también necesitaba el mismo implante de riñón. A ese hombre le dieron la noticia que no iba a tener el implante, que se había cancelado la operación, que tenía que esperar y su vida estaba en riesgo. Entonces mi suegra platicaba de cómo recordaba que ese hombre lloraba de desesperación, clamaba de desesperación como un niño, porque su vida dependía de ese implante. No sé si alguien aquí ha recibido un implante, pero yo me imagino que hay un hambre, hay una necesidad, lo ves crucial. Necesito esa operación, necesito ese donante. Y mira, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que la palabra de Dios es un implante a nuestras vidas. Quiere decir que tú y yo no producimos la bondad que necesitamos. Y la palabra de Dios viene como semilla y es sembrada en nuestras vidas para producir la bondad que Dios pide de nosotros. Si tú y yo tenemos un hambre por la palabra este año que viene, amados, si tú y yo somos más dedicados a la palabra, y si somos gente que así como alguien que busca un implante, buscamos la palabra, Señor, si no tengo la palabra, me seco, mi fe está pequeña, te necesito más de tu palabra en mi vida. Amados, muchas veces caemos en una religiosidad bien tremenda y lo vemos ya como costumbre, tener ahí muchas Biblias a nuestra disposición. Pero escucha, no por tener este libro en casa tu vida va a ser bendecida. Tú y yo necesitamos meditarla, escudriñarla y aplicarla. Tú y yo necesitamos desarrollar fe, oyendo, meditando la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, dice, tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿cuál es la condición? Que no se aparte, escucha, de tu boca este libro de la ley, sino que la medites día y noche. ¿Y qué me dices de Hebreos 10, 24, 25? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amados, el congregarnos es un mandamiento. Tú y yo podemos comenzar este próximo 2018 con una actitud diferente hacia la palabra de Dios. Quique, ¿me puedes poner la imagen? Quiero decirles que a partir de enero vamos a comenzar un plan de lectura bíblica congregacional. Van a estar en las redes sociales, en el WhatsApp, en las redes sociales de la iglesia. No se alcanza a ver la letra, pero en tu celular sí se va a ver. Se va a leer cada día del año, cada mes del año, capítulos para terminar de leer en el próximo 2018 la Biblia en un año. ¿Quién se emociona por esto? Escucha, tú y yo tenemos que conocer al Dios de la Biblia y necesitamos leer, necesitamos aplicarnos hoy sí que a la palabra. Los que no puedan verlo digitalmente, entrando las próximas reuniones va a haber impresos de esos
para que lo puedas tener ahí y leer. Obviamente tú puedes leer toda la Biblia, todos los libros el día que tú quieras, pero si tú quieres llevar un orden para leer la Biblia en un año, la iglesia te lo va a proporcionar. ¿Está bien? ¿Estamos o no estamos? ¿Les gusta este propósito de año como iglesia? ¿Sí? Ya en diciembre pues ya vamos a tener que sabernos la Biblia de memoria. Se crean, pero sí vamos a tenerla vamos a leerla, ¿verdad? Sí. Número 2, ¿cómo desarrollo mi fe? No te quejes de Dios, escucha, y no te desanimes en las pruebas que puedan venir. Yo creo que Dios quiere, amados, que terminemos un ciclo de este año y que comencemos este año nuevo que viene con un carácter y con una fe. Escucha, porque no sabemos qué nos depara el 2018. Y el punto de esto es que el Señor dice: no temas ni desmayes, yo voy a estar contigo. Pero tú y yo necesitamos fe, porque no sabemos qué vendrá en el 2018. Y tú vas a desarrollar fe, escucha, cuando en las pruebas tú no te desanimas de Dios. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Y aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, dice, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Di conmigo, el 2018 va a tener muchas bendiciones y algunas pruebas. Claro que sí. Y es por eso que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que aprender a desarrollar fe. Y si tú quieres desarrollar fe, ya no te quejes en las pruebas, ya no te desanimes, ya no te desinfles, ya no. Escucha, las pruebas purifican nuestra fe, que es más preciosa que el oro. ¿Alguien tiene oro en alguna joya? ¿Alguien tiene? ¿Lo cuidan? ¿Verdad? Me imagino que lo cuidas. Hay algunos que los meten en bicarbonato, ¿no? Para limpiar las joyitas. ¿O en qué los meten? ¿Lo cuidas? Es más, te voy a decir algo. Yo he sabido de muchos que tienen esclavas así, de esas pulseritas de oro desde que eran niños y las guardan, ¿no? Porque mi abuelita me lo regaló. O los semanarios, las mujeres, ¿verdad? Ahora, fíjate, tú cuidas ese oro. Tú tienes que cuidar la fe, porque tu fe es más preciosa que el oro. Y así como el oro es probado con el fuego para sacar las impurezas, así nuestra fe es probada cuando vienen esas situaciones difíciles. Y si tú y yo permanecemos firmes en la prueba, dice, entonces tu fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a valer la pena, amados, haber permanecido firmes en Cristo Jesús. Va a valer la pena servirlo aun cuando no tienes ganas de servirlo. Va a valer la pena amarlo aun cuando no tienes ganas de amarlo. Y cuando le dices a tu alma: alma, bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de tus beneficios, va a valer la pena, escucha, haber vencido las pruebas cuando lo podamos volver a ver. Porque un día lo veremos y entonces diremos: gloria a Dios, valió la pena. Presentaremos alabanzas porque Él es digno. Amados, la vida cristiana, claro que vale la pena. No estamos delante de una religión, estamos delante del Dios vivo que te ama, que me ama, que ha dado a su Hijo
en la cruz por ti y por mí, para darnos victoria, para darnos esperanza, para darnos un destino y un propósito. Tu vida, escucha, tiene un destino y tiene un propósito, y tienes que creerlo y tienes que vivirlo. Mira, número 3, ¿qué dijimos? ¿Cómo se desarrolla nuestra fe? ¿Qué dijimos? Número 1, ¿qué? Número 1, oír, leer y meditar la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Número 2, ¿qué dijimos? No quejarnos en la prueba y no desanimarnos. Número 3, honra a los héroes cotidianos de la fe. Escucha con atención lo que dice Filipenses 2, 25 y 29, 30. Dice: Epafrodito, mi hermano, vaya nombrecito, ¿verdad? Epafrodito. Como que no lo quisieron a ese muchacho de pequeño, ¿verdad? Epafrodito, mi hermano, dice, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Recíbalo en el Señor con toda alegría y honren a los que son, dice, como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio de ustedes que ustedes no podían prestarme. Una hurra Epafrodito, ¿verdad? Ese Epafrodito salió bien tremendo, lleno de fe, atendiendo al apóstol Pablo en sus necesidades. Escucha, amado, este año rodéate de gente de fe. Este año tú tienes que honrar con tu amistad, con tu compañía, escucha, a gente de fe, a gente que esté impactando tu vida, a gente que esté impactando el evangelio, a gente que esté realmente creyéndole a Dios y esforzándose por hacer algo por Cristo. ¿Por qué, amados? Porque somos influenciados por quienes están a nuestro lado. Gloria a Dios, escucha, por el apendicitis que me pasó hace 9 años. Gloria a Dios. Vas a decir: este pastor está loco, ¿cómo le da gracias por ese apendicitis? Fíjate, me quitaron el apéndice y estando en el hospital ya estaba ahí yo recuperándome, y Raquel me leía la Biblia y bien padre, ¿verdad? Me llevaba ahí mi gelatinita y todo, y yo estaba ahí, y de repente un viejecito estaba enseguida en la otra camilla. Había una cortina, y le dice a Raquel: mi hija, léala en voz alta, más alto para escucharla. Y Raquel se puso, recorrió la cortina, y el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y luego se fue al libro de Hechos, y Pedro y Juan, y empezó a leer Raquel buen rato. Al final este viejecito me dice: qué bonito lees la palabra a su esposa. Gracias, Señor. Recuerdo en aquellos años cuando no había carros para llevar el evangelio, ¿cómo batallábamos? ¿Usted es cristiano? Claro que soy cristiano. Fui pastor por 60 y tantos años. Un viejecito, amados. ¿De veras? Sí. Y me empezó a platicar las travesías en burrito, en caballo, para llevar el evangelio aquí en el estado de Chihuahua a los pueblos. Y me dice: mi hijo, cuando yo le dije lo que hacía, que servía a Dios, que era cristiano, me dice: usted tiene todo, su generación tiene todo, tienen carros a su disposición, tiene la juventud. No se rinda, predique el evangelio en todo momento. Amados, yo casi me quito el suero y ore por mí, casi me hinco, ¿no? Ahí, ore por mí, Señor. De veras, amados, tenemos que honrar a los que tienen fe. Tú y yo tenemos que procurar amistades, tú y yo tenemos que procurar ser personas de fe, escucha, para poder influenciar a los demás. Honra a los héroes cotidianos de la fe. No, pastor, pues yo no he conocido predicadores así. ¿Por qué no empiezas honrando los que están enseguida de ti? Muchos de ustedes tienen historias tremendas
de pruebas que han vencido y ha estado en riesgo su vida, en riesgo su familia, y siguen con fe en Jesucristo. Vamos a honrar a los que están entre nosotros. Hay muchos de aquí que batallan con un esposo, con una esposa, con hijos, con situaciones en el hogar, mas sin embargo siguen sirviendo al Señor. Vamos a honrarnos entre nosotros. Amén. Entonces debemos entender por qué es importante tener fe. Porque con fe, número uno, vas a ver milagros. Número dos, vas a crecer espiritualmente. Y número tres, vas a experimentar gozo. Por eso es importante tener fe. Ahora, mi amado, yo te invito a que me acompañes a Marcos 6:34. Y voy a terminar con 4 puntos muy necesarios que tú y yo debemos de tener y tomar en cuenta. ¿Cómo te preparas para ver un milagro? ¿Cómo te preparas para un milagro de parte de Dios? Marcos 6:34 al 44 dice: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, dijo Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron los discípulos. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó Jesús. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron, ¿cuántos fueron? Uno de los milagros más sorprendentes de Jesús: multiplicar 5 panecitos y 2 pececitos a una multitud de 5,000 hombres. ¿Te puedes imaginar el gentío? ¿Te puedes imaginar? Ahora, son los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se calcula que eran entre 15,000 personas o más de 15,000. ¿Te imaginas la humanidad de aquel lugar? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el barullo? ¿Qué va a hacer Jesús? Y que acá, ¿cómo controlabas 15,000 personas? Imagínate. ¿Cómo guardabas orden con 15,000 personas? Escucha, lo que Dios puede hacer no tiene límites. Iglesia, deja de limitar a Dios. Dejemos de limitar a Dios. Este año que viene tenemos que quitarnos los límites de nuestros pensamientos. ¿Cómo hemos encajonado a Dios? Ya deja de decirle Diosito. ¿Tienes un Dios chiquito así? Ya no le digas así. Velo como el Dios todopoderoso que te sacó del pecado, que te libertó para ser su pueblo y que tiene cosas grandes para ti. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuatro claves para prepararte para un milagro. ¿Quieres ver milagros en el 2018? Número 1, admite, por favor, que tienes un problema sin solución. Si tú quieres ver a Dios obrando, tú tienes que admitir que tienes un problema que tú no puedes solucionar. Los discípulos inmediatamente le dijeron: ay, Señor, con un salario de un año pues vamos a completar para esta gente. No hay solución, Señor. Si tú y yo no reconocemos
escucha, que no hay solución para nuestra necesidad y que necesitamos a Dios, tú y yo no vamos a ver a Dios obrar. ¿Quieres ver un milagro en tu vida? Admite que necesitas a Dios, que hay un problema sin solución. Ahora, si tienes problemas con soluciones, resuélvelos, punto. Dios nos ha dado la sabiduría, resuélvelos. Pero si tú reconoces que hay ciertas áreas en tu vida que de plano hasta ahí llegaste, es buen momento para que Dios se manifieste. Número 2, darle a Dios lo poco que tengo. Anticipa para ver su milagro. Este muchachito tenía 2 peces y 5 panes. Es algo poco. Nomás que mucha gente no valora lo poco. Porque muchas veces pensamos, Señor, te voy a dar mi vida cuando ya esté arreglada. No, escucha, nunca va a estar arreglada si no se la das ahorita como está. Mucha gente no le quiere dar a Dios porque es poco. Mucha gente menosprecia su pequeñez, su inicio pequeño, cuando todo inicio pequeño puede ser respaldado por Dios para hacer algo grande. Darle a Dios lo poco que tienes. ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó Jesús. Que ahí mismo tú contestes, Señor, esto es lo poco que tengo. Batallo para ser cristiano, batallo para orar, mi Dios, para leer la palabra, como dice el pastor. Batallo, Señor, para congregarme, pero aquí estoy. Ayúdame, haz el milagro en mi vida para poder ser un cristiano radical y de a de veras. Pero dale lo poco, amado. Número 3, otro principio: poner todo en las manos de Jesús. Pon todo. Y escucha esta verdad: Dios usará lo que tú le das. Dios usará lo que yo le doy. Si tú y yo no aprendemos a darle nuestro matrimonio, a darle lo que somos, nuestra juventud, jóvenes, todo lo que representas, no va a usar lo que no tenga en sus manos. Jesús es un caballero. Él no controla. Él está esperando que tú le entregues todo en sus manos. Y número 4, tenemos que esperar que Dios lo multiplique. Y en la espera, amados, tenemos que entender que Dios usa gente ordinaria como tú y como yo para hacer cosas extraordinarias. Tal vez tú estás aquí sentado y no sabes qué onda con el año que entra, con los próximos años de tu vida. Pero si tú te entregas totalmente a Cristo, escucha con atención, no solamente vas a ver milagros en tu vida, tú vas a ser usado como ese muchachito fue usado para alimentar a esos 15,000 personas. No solamente vas a ver milagros, vas a ser parte del milagro. A través de ti van a suceder las cosas. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. No solo quiere hacer un milagro para ti, Él quiere hacer un milagro a través de ti. ¿Por qué te menosprecias? ¿Por qué piensas que Dios no se puede fijar en ti? ¿Por tus errores? ¿Por tus caídas que tuviste este 2017? ¿Por tus fallos? ¿Por qué? ¿Por qué te sientes tan retirado, tan así como que no, Dios, yo creo que conmigo ya te detuviste? ¿Por qué? Porque te sucedió una tragedia, una traición. Amados, estamos delante del Dios Todopoderoso, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia. Y tienes que comenzar este año desarrollando una fe en Él, audaz,
sólida, que crezca, que se desarrolle. Pero ya dale a Dios lo poco que tienes, ya no lo escondas. Saca tus panes, saca tus pescados, aunque sean 5, aunque sean 2. Saca tu vida, saca tus pequeñeces y espera que Dios lo multiplique. Y en la espera, escucha, tu fe se desarrollará. Amados, vamos, dale un aplauso al Señor, pero fuerte. Marcos 10:27 dice: para Dios todo es posible. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? ¿Por qué no te pones sobre tus pies, por favor? Ay, Señor, Dios es bueno, Dios es grande y es poderoso. Señor Jesús, damos gracias porque en ti tenemos otra oportunidad. Vamos, dile gracias porque en ti podemos levantarnos una vez más. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la dicha que tenemos de conocerte, de ser tu pueblo. Señor, queremos entrar juntos a este mover de fe en el nombre de Jesús. Empieza a decirle como le dijeron sus discípulos: Señor, aumentanos la fe. Dile: Señor, aumenta mi fe. Ayúdame, Señor, a leer, a meditar, a oír tu palabra. Señor Jesús, ayúdame, Dios, a desarrollar mi fe. Que en las pruebas yo tenga buena actitud hacia ti. Que yo te adore en todo momento, Dios. Señor, ayúdanos a honrar a las personas que muchas veces pasamos desapercibido enseguida de nosotros, nuestros hermanos en Cristo. Que nos ayudemos a honrarnos los unos a los otros, Señor, a respetarnos, Dios. Ayúdanos a aprender de otros, Dios, en el nombre de Jesús. ¿Qué sientes que es poco? ¿Tu experiencia? ¿Tus años? ¿Tu familia? ¿Qué sientes que es poco delante de Dios? Dios usa lo débil. Dios usa lo menospreciado por el mundo. Dios usa aquello que se pensaría que no sirve, que se pensaría que no hay esperanza. Dios usa eso. Dile: Señor Jesús, gracias por este año, por lo que hiciste, lo que me diste. Quiero entrar a un año nuevo, Dios, con toda la actitud, Dios, de desarrollar mi fe en el nombre de Jesús. Ayúdame a ver el milagro que necesito. Vamos, dile: Señor, este milagro necesito en mi casa, en mi hogar. Necesito este milagro en mi trabajo. Y dile: Señor, me dispongo para ser usado por ti y que tú puedas hacer un milagro a través de mí, en el nombre de Jesús. Te entrego mi vida, te entrego mi futuro, y estoy convencido que mis mejores años están por venir a tu lado, Dios. ¿Puedes creerlo, amada iglesia? ¿Puedes creerlo?